¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya iniciamos con nuestro primer tema de la primera semana, que son los delitos contra la libertad sexual. Voy a tratar de ser breve para no aburrirlos, toda vez que la materia, o más bien esta semana, es muy teórica, ¿no? Porque es bien importante que tengamos muy claro, o lo más claro que podamos, cuando hablamos de delitos sexuales, porque las leyes son muy rígidas, o sea, no podemos este, modificarlas, darles otra interpretación, sino que son muy, muy rígidas y tenemos que tener lo más claro posible. No tengo el gusto de convivir con ustedes. No sé si dentro del grupo haya algún abogado, alguna abogada, eh, que se le vayan a facilitar un poco más la terminología. Trataré de no ser tan técnica y sobre todo no llevarnos mucho tiempo porque, como les comentaba, es bastante teórica y puede ser aburrida, ¿no? Antes, me gustaría comenzar diciéndoles que para entender la coyuntura en la que nos encontramos sobre los delitos sexuales, tenemos que comprender la raíz doctrina de estos conceptos. Se debe entender como delito a toda conducta típica, antijurídica y culpable. Se considera típica al estar contenida en una norma penal, ley, código, reglamento, misma que se encarga de sancionar el hecho criminal. Ahí viene la sanción de la persona que incurra en esa conducta. Es antijurídica, pues contraviene a la norma jurídica, coercitiva y culpable. Este último elemento se ve proyectado en la reprochabilidad del acto a quien lo haya cometido. O sea, nosotros siempre, cuando hablamos de delitos, siempre es como un estigma que se tiene, ¿no? O sea, una persona que comete un delito, pues de alguna manera se le pone una etiqueta, y una etiqueta de acuerdo al tipo. En derecho se dice al tipo penal, pero es al tipo de delito que exista, o sea, las características, porque cada uno de los delitos que vamos a ver tiene ciertas características para que pueda ser punible o castigable. El delito está compuesto por elementos objetivos y subjetivos. Los elementos subjetivos son el dolo y la culpa, o es decir, que yo tenga ganas de hacerlo. Por otra parte, los elementos objetivos se componen del deber jurídico, el bien jurídico, que es lo que se está protegiendo, lo que las leyes protegen, el sujeto activo, el pasivo, el objeto material que está en disputa, el resultado material o lo que resulte de esa conducta antijurídica, y el nexo causal, por nombrar algunos elementos. Los delitos sexuales, visto desde una perspectiva doctrinaria, tienen que cumplir dos condiciones. La primera es una acción típica del delito realizada positivamente por el delincuente en el cuerpo del ofendido u ofendida. Este deberá ser de naturaleza sexual. ¿Sí? O sea, que tendrá que atentar contra el cuerpo de la persona. Dos, los bienes jurídicos dañados o afectados por esta acción, lo que está haciendo la persona que quiere llevar a cabo esta acción, sean relativos a la vida sexual del ofendido. O sea, que tenga que ver con la sexualidad de la persona que se está ofendiendo o la que se le está cometiendo el acto, la víctima. Entonces, de estos dos elementos podemos comprender a simple vista que los delitos sexuales recaen sobre el cuerpo del sujeto pasivo. En este caso le llamamos sujeto pasivo a la víctima, a la persona que fue agredida, y que la acción realizada es de naturaleza exclusivamente sexual, ¿no? Por eso se categorizan, por ejemplo, en las leyes y en los códigos está categorizado por capítulos, por títulos y por lo que atentan.
Asimismo, comprendemos que el bien jurídico lesionado guarda relación con la libertad, por eso se llama libertad sexual, y la seguridad de la persona, la seguridad sexual, así como su normal desarrollo psicosexual de la persona. Aquí entraríamos, por ejemplo, en ver cuál sería un desarrollo normal, entre comillas, de cualquier persona que no tiene que nunca ha sufrido el trauma de una agresión sexual. Por eso habla de que atenta contra el desarrollo normal psicosexual de la persona, porque, por ejemplo, yo que soy especialista en abuso sexual infantil y sobrevivientes, para mí es muy importante conocer el contexto y sobre todo la edad, en dónde estaba, qué cosa es lo que estaba haciendo, qué tipo de relación tenía con el agresor, porque eso nos puede dar una idea de la magnitud del trauma que está teniendo la persona atentada contra su libertad sexual. Entonces, estos tres bienes jurídicos están protegidos por el Código Penal del Distrito Federal, que es aplicable para la Ciudad de México. Quise hacerlo de esta manera porque cada uno de los estados de la República tienen su propio código, obviamente basado en el Código Penal Federal. Muchos países admiran, por ejemplo, de México, el sistema legal que tiene, es decir, las leyes que tiene, la Constitución, el que tenemos leyes para casi todo. Y muchos de ellos dicen que si realmente se llevara a cabo tal cual dice la ley o la aplicación de la ley o realmente se llevara tal cual cada código y cada ley que existe, pues tendríamos uno de los sistemas de justicia mucho más eficaces del mundo. Sin embargo, la aplicabilidad de la ley tiene que ver con los juzgadores, es decir, las personas que llegan a ocupar los puestos que están dentro de los escritorios, llámese Ministerio Público, primeros respondientes, jueces, por supuesto, toda esta estructura jurídica que interviene cuando estamos hablando o cuando estamos frente a un delito, a una denuncia, cuando queremos obtener justicia por algún delito. Aunado a que México tiene el primer lugar en delitos sexuales, pornografía infantil, abuso sexual infantil, trata, turismo sexual infantil. Esto definitivamente imposibilita a las autoridades a que pueda ser un sistema totalmente eficaz y realmente se vaya tras los delincuentes, porque estas prácticas que se llevan a cabo dentro de nuestro país están muy bien organizadas, ¿no? Los grupos delictivos están extremadamente organizados y eso hace que haya mucho interés de por medio. Obviamente no tendría que ser así porque la obligación del Estado es cuidar o garantizar la integridad de cada persona. Y si estamos hablando de niños y de niñas, pues muchísimo más. Sin embargo, no sucede así en la realidad, ¿no? Entonces, entendemos la libertad sexual como el derecho a decidir sobre la sexualidad de la persona. La seguridad sexual es definida como la certeza para que el desarrollo sexual no corra peligro alguno, se garantice, pues. Y por último, obviamente, el desarrollo psicosexual que se encuentra relacionado con cada uno de los conceptos anteriores que vimos, ¿no? Que estamos viendo, que estamos conociendo. Eso es bien importantísimo. Puede entenderse siguiendo las etapas del desarrollo psicosexual proporcionados por Freud. Aquí entramos, yo no sé si ya tuvieron el desarrollo psicosexual de los niños, pero es importantísimo que se comprenda y que se estudie, porque ahí encontramos las etapas oral, anal, fálica, latencia, genital, y es importante mencionar la existencia de las tesis que hay, ¿no? Con respecto a los delitos sexuales, ¿no?
Dice, en especial hay una tesis que es aislada y que marca, que menciona la siguiente con respecto a la libertad sexual. Significa que la capacidad y posibilidad de decidir autónomamente, es decir, la persona tendría que decidir sobre su sexualidad de manera libre, sin ningún tipo de presión de nada, sin coerción ni violencia y con pleno consentimiento sobre las personas de quienes también deben estar de acuerdo, como ustedes seguramente ya vieron la importancia del consentimiento en las relaciones erótico-coitales, circunstancias y tiempos en las cuales se requiere tener comportamientos, intercambios, los vínculos eróticos sexuales, incluida la cópula. Todo esto tiene que hablar con el consentimiento y la libertad sexual se trata de eso, que podamos realizar todas estas prácticas con libertad. Por otra parte, la seguridad social es la necesaria protección y debida garantía de que esta libertad y autonomía efectivamente se expresen, dado el riesgo que ciertas circunstancias propias de la persona o del contexto específico en que se encuentra entrañan para la producción espontánea del consentimiento. Aquí hablamos mucho de lo que tiene que ver con los delitos, vamos a hablar muchísimo del consentimiento. Y esto es algo que tenemos que o sí reproducir cuando nosotros estemos dando clases frente a nuestros alumnos, en una conferencia, en un taller, de lo que sea que estemos hablando. Es importante que nosotros hablemos y recalquemos esta parte del consentimiento con respecto a las relaciones erótico-coitales. ¿Por qué es tan importante? Dado que el consentimiento pleno y válido de quienes participan en una cierta actividad sexual es un elemento fundamental para el respeto, la protección y la garantía de la libertad y seguridad sexuales. El Estado debe asumir la obligación, incluso recurriendo a su poder coactivo, que protege esta libertad o este derecho en el actor sexual de las personas. Es decir, que si las personas, nosotros, todos, no respetamos de manera genuina o por valores, el Estado tiene la obligación de crear leyes que sean suficientemente punitivas o castigadoras y que abarquen todo este tipo de comportamiento o conducta sexual para proteger el bien común que sería la persona, ¿no? La existencia de esta tesis que nos habla de la libertad sexual nos ayuda a conocer el significado de la libertad sexual, de la seguridad sexual, teniendo como clave el consentimiento y la tutela del Estado sobre estos bienes jurídicos, que serían nuestros cuerpos y nuestra libertad. Entonces, los delitos sexuales, para ser considerados de esta naturaleza, deben expresarse mediante una acción meramente sexual y ser ejecutada sobre el cuerpo de alguien, ¿no? Con una intención lujuriosa o de hacer daño, por supuesto, porque cuando hablamos de delitos sexuales o contra la libertad sexual de las personas, no tiene que ver, o la mayoría de estas experiencias desagradables que llegan a tener las víctimas, no es por una cuestión de lujuria, ni una cuestión de deseo, es una cuestión meramente de poder, porque puedo, te lo hago, ¿no? Y aquí ya entraríamos a hablar, por ejemplo, de machismo, de patriarcado, de masculinidad y de toda esta parte que ha hecho que en la actualidad sigamos sufriendo con todo este tipo de situaciones y sobre todo que exista y vaya en aumento la violencia de género.
Entonces, el primer elemento que nos proporciona la doctrina hace referencia a toda acción llevada a cabo con intenciones lujuriosas y de poder. Por eso les decía que vamos a tener dos miradas, la jurídica y la mirada de la sexología, y dentro de la sexología tiene que ver la perspectiva de género, y si hablamos de género, hablamos de patriarcado, y si hablamos de patriarcado, hablamos de machismo, hablamos de masculinidades, de feminismo, etcétera. Y se va así, misma que recae sobre el cuerpo del sujeto pasivo. Las acciones típicas de naturaleza sexual, o sea, los delitos contenidas en el Código Penal del Distrito Federal, son, y los vamos a empezar a ver, esto realmente como un mero resumen, la violación, el abuso sexual, el estupro, el acoso sexual. Pareciera aquí una controversia o algo medio raro, pero muchas personas piensan también que el aborto es un delito de naturaleza sexual, sin embargo no, es una naturaleza reproductiva, pero que atenta contra la vida, ¿no? Entonces es diferente, no entra dentro de esto. El segundo aspecto previamente mencionado por la doctrina refiere a los delitos sexuales que se expresan como el daño sobre la vida sexual de la persona, los bienes jurídicos de libertad sexual que ya habíamos hablado, seguridad sexual, desarrollo psicosexual, que son lesionados como resultado de esta violación o de esta conducta típica, antijurídica y punible, ¿no? Entonces, para el estudio de los delitos sexuales debemos tener en cuenta quiénes son las personas que intervienen, ¿no? El sujeto activo es toda persona que realiza una conducta típica encaminada a lesionar el bien jurídico protegido por la norma jurídica penal. O sea, es la persona que va a cometer el acto, el agresor o la agresora. El sujeto pasivo es el titular del bien jurídico protegido y lesionado por la conducta típica, o sea, es la víctima, ¿no? Creo que no hay mucho que redundar. Para el derecho es a veces complicado como nombrar, ¿no? Víctima a una persona si no ha sido, si todavía no estamos en las etapas de comprobación, se le llama sujeto pasivo, pero yo creo que para las víctimas es muy importante que sea nombrado su dolor, y parte de poder hacerlo es a través de esta nomenclatura, ¿no? Sin embargo, también cuando ya estamos hablando en una cuestión de recuperación, nos recomiendan, por ejemplo, en el caso de estar atendiendo sobrevivientes o supervivientes de abuso sexual, dejarles de llamar víctimas, ¿no? O sea, víctimas se les llama en el momento del acto, y a partir de ahí, si estamos hablando de su recuperación a través de un proceso psicoterapéutico, incluso psiquiátrico, pues estaríamos hablando de sobreviviente o superviviente. Entonces, algo muy importante a que destacar sobre los delitos sexuales es que en algunos se pide una cualidad específica, tanto en el sujeto activo como en el pasivo. Es decir, algunos delitos sexuales necesitan que la persona que comete el delito, así como la persona sobre la cual recae la acción delictiva, tenga una característica específica, misma que nos es proporcionada por la misma legislación. Por eso vamos a empezar a ver, por ejemplo, los artículos. Hay un ejemplo que me gustaría que analizáramos del delito de estupro, que se encuentra en el código, en el artículo 180 del Código Penal Federal, que dice: al que tenga cópula con persona de mayor de 12 y menor de 18 años, fíjense bien, mayor de 12
y menor de 18 años, obteniendo su consentimiento, se es consensuado, por medio de cualquier tipo. Aquí ya entra, que sea engaño, por supuesto, se le impondrá de 6 a 4 años de prisión. Este delito se perseguirá por querella. ¿Qué es la querella? Que la persona o el tutor, en este caso como es menor, tiene que ir el tutor, la madre, el padre de familia, a levantar la denuncia. Perdón. Entonces, de este artículo se observa que el sujeto activo es cualquier persona, pues no especifica su sexo, ni identidad de género, ni su orientación, o algún otro rasgo particular, ni la forma en que se realice la cópula. Sin embargo, la conducta será tipificada como estupro cuando la persona sobre la cual recae la conducta delictiva, es decir, el sujeto pasivo, sea mayor de 12 y menor de 18 años. Estas características se deben cumplir en el sujeto pasivo, o sea, la víctima, para señalar una cualidad específica y así configurarse el delito de estupro. ¿Me explico? O sea, hay delitos que tienen ciertas características que tienen que cumplir. Esa es la cuestión. Por eso muchas veces hay discusiones con respecto a que si las leyes son justas o injustas, ¿no? Pero las leyes no pueden ser justas e injustas. Son leyes y se aplican y punto. Será justo e injusto para la parte afectada, ¿no? Para un entendimiento completo de los delitos sexuales, se debe remitir a la teoría del delito. Uy, que ese es otro gran tema, y comprender las características que lo componen, al igual que sus elementos objetivos y subjetivos. Los delitos sexuales siguen la misma estructura que cualquier otro delito, o sea, están estructurados de la misma forma. La diferencia radica en el bien jurídico lesionado. El bien jurídico lesionado es el cuerpo de la persona y la libertad sexual. Ahora bien, de forma continuada, los delitos sexuales han sido una constante en todo momento, en todas las épocas, en todos los lugares, en el desarrollo histórico de diversas civilizaciones, tanto que ha sido normalizado. Y esto ha contribuido que si es normalizado se vuelve invisible, y estos delitos fueran asimilados como prácticas comunes al interior de cualquier comunidad, de cualquier grupo, ¿no? Inclusive pareciese una regla general que este tipo de delitos no sean presentados ante los órganos jurisdiccionales correspondientes debido al sistema de impartición de justicia. Las víctimas no quieren denunciar, ya que está impregnado de actitudes misóginas, machistas, clasistas y heteropatriarcales y, por supuesto, sumamente violentas. Entonces, cualquiera que tenga una experiencia de esta índole prefiere guardar silencio y no hacerlo. Se dice que 3 de cada 10 delitos de abuso sexual, de violación, son denunciados, y de esos 3, solo 1 es condenado. Entonces, las víctimas no quieren exponerse a todo esto, es volver a revictimizarlas, pues, y a vivir todo el trauma. Esta no es la única razón de no presentar las denuncias correspondientes ante el órgano jurisdiccional. Es una práctica muy reiterada cuestionar a la víctima por no denunciar, por supuesto. El delito cuando claramente ha tenido una afectación en su vida pública y privada, lo cual dificulta o va a dificultar la interposición de las denuncias correspondientes. Por eso muchas veces, no sé si ustedes han visto en las noticias, por ejemplo, que hay artistas principalmente que después de mucho tiempo dicen que tuvieron una agresión sexual, fueron abusadas o violadas, etcétera. Y esa declaración le vale para que la víctima sea nuevamente cuestionada, revictimizada, juzgada, etcétera. No se va con el victimario, la persona que ocasionó, sino que este atrevimiento
le cuesta muy caro con respecto a su situación social o el escrutinio que tiene con la gente, ¿no? Asimismo, si entramos en una cuestión de denuncias, el proceso se torna largo, cansado, desgastante, costoso, se cae en un juego perverso para revictimizar, cuestionar, juzgar, tratando como culpable a la víctima en lugar de quien causó el daño, ¿no? Ahora bien, quienes hayan sido afectadas por este tipo de delitos pasan en segundo plano. Sus dichos son desestimados ante la total ignorancia de aquellas personas encargadas de llevar el caso, y eso solo desalienta que los procesos penales no concluyan o se archiven con prontitud. Como el caso muy famoso que acaba de pasar, ¿no? De Johnny Depp y su ex esposa Amber. Si lo podemos ver desde el lente neutral, nos podemos dar cuenta de cómo estamos la mayoría o muchísima gente impregnados de esta misoginia, de este machismo que defiende al fulano cuando también ella fue agredida, ¿no? O sea, la agresión que ella sufrió se desestima por completo por las agresiones que ella realizó a un personaje público y querido como es Johnny Depp, ¿no? Su vida fue totalmente destrozada de esta mujer, y nos podemos dar cuenta en la manera en cómo nosotros pensamos y reaccionamos ante este tipo de situaciones. Se me puedo dar cuenta mi nivel de misoginia que todavía tengo, ¿no? Y que reproduzco sobre todo. Y aquí entra la parte maravillosa de este camino de la sexología. Es necesario incorporar sí o sí la perspectiva de género en todo momento del proceso penal. Y yo, proceso penal y en el proceso educativo de asesoría y de acompañamiento psicoterapéutico, es importantísimo. ¿Por qué? Porque en el acompañamiento psicoterapéutico que vamos a tener con la víctima es necesario hacerla sentir, por supuesto, en todo momento, que es víctima, que no tuvo la culpa, independientemente de la situación como se haya dado, que estamos para acompañarla o para acompañarlo, porque me ha tocado atender también a víctimas de violación y abuso sexual, y que nuestra mirada totalmente neutral la va a ayudar a salir de esa situación traumática. En la actualidad hay una creciente ola de denuncias relacionadas con estos delitos, donde como sociedad mexicana, y yo no sé en qué estado estén ustedes, si le ponemos un poco de énfasis a ser una mujer mexicana, ¿no? En cualquier estado en el que nos encontremos, se ha comenzado a evidenciar con mayor frecuencia estas conductas. Y por supuesto, cada órgano de gobierno, cada estado, cada municipio tiene la obligación de darle protección a todas las víctimas de delitos sexuales, ¿no? Lo anterior va de la mano con relación a la creación de tipos penales, o sea, nuevos tipos penales, nuevos delitos, que vayan evidenciando las conductas, que se vayan generando, porque hay conductas que son nuevas, ¿no? Como en el caso de la ley Olimpia, que el año pasado, no, o este año, creo que finales del año pasado, este año, corríjanme si estoy mal, entró en vigor en todo el país, ¿no? Y eso era nuevo. Entonces, necesitamos todas estas cosas nuevas para que podamos nosotros proteger y dejar de vulnerar toda esta libertad sexual de las mujeres, el desarrollo psicosexual y sobre todo su seguridad sexual, o sea, el no tener miedo pues, de ser mujeres y de sufrir algún delito.
ingreso a la ley Olimpia que nos habla de delitos sexuales digitales, nos habla precisamente de todas esas conductas que tienden a atentar o vulnerar la libertad, la seguridad y el desarrollo sexual, utilizando cualquier medio de comunicación digital. Y esto es bien importante que lo vayamos entendiendo y comprendiendo, porque, por ejemplo, como educadores sexuales nos pueden contratar en las escuelas para poder dar pláticas de este tipo, ¿no? Entonces es bien importante que podamos ir viendo todo este tipo de situaciones. Yo creo que les voy a dejar, obviamente, las diapositivas donde vienen todo este tipo de lo que estamos platicando, pero tampoco quiero que sea tan aburrido para ustedes, pero pues ustedes los pueden ir viendo. Les puse también unas imágenes que nos puedan nos puedan ir llevando un poco de la mano de todo esto, ¿no? Entonces, es bien importante que vayamos leyendo, que vayamos consultando las leyes, los códigos, que nos echemos un clavado por ahí, para que podamos entonces entender todo esto. Entonces, a manera de conclusión, se entiende que los delitos sexuales han estado presentes a lo largo del desarrollo de la existencia humana, no por casualidad se quedó ahí, ¿no? En esta imagen. Son conductas que por siglos habían estado normalizadas, asimiladas y minimizadas, invisibilizadas. Nos encontramos en un contexto donde los delitos sexuales han evolucionado y encuentran nuevas maneras de vulnerar la libertad sexual de las personas, el desarrollo psicosexual y la seguridad sexual de las personas. Cada vez salen cosas nuevas. Nuestro país, México, nuestros legisladores tienen la obligación, el deber de hacer frente de estas conductas, atender las denuncias que se presenten. Es necesario crear un proceso de acompañamiento psicológico institucional que sea gratuito, donde las personas dejen de ser revictimizadas y, por supuesto, usen mecanismos para su protección. El instrumento idóneo para impartir justicia es la perspectiva de género. Definitivamente tenemos que educar el poder, pues logra la protección más completa para todas aquellas personas víctimas de un delito sexual. A su vez, se debe poner atención a las nuevas conductas que vulneren cualquiera de los bienes jurídicos que estuvimos platicando, así como combatir todo este tipo de conductas. Con respecto a esto que les comentaba de que el gobierno garantice, por ejemplo, el acceso a la salud mental, es importantísimo el acceso a medicamentos de salud mental, porque muchas de las víctimas de abuso sexual y violación tienden a caer o a desarrollar trastorno de estrés postraumático, ansiedad, depresión, conductas alimentarias o desórdenes alimenticios, y eso hace mucho más difícil su recuperación, ¿no? Yo pienso que como educadores sexuales y educadoras sexuales es importantísimo que tengamos a la mano toda esta información, pues cuando nos llega una víctima de abuso sexual, es necesario darles toda la información legal que tengamos en el momento, asimismo hacer la valoración, mandar la psiquiatría y comenzar el proceso psicoterapéutico con el que lo vamos a acompañar a que salga de esta situación traumática. Creo que es bien importante que también en el momento en que nosotros tengamos la oportunidad de educar a adolescentes, de educar a niñas, de estar frente a estos grupos, les hagamos hincapié desde esta perspectiva de género, de lo importante que es darle el lugar y de igualdad a las mujeres para ir reduciendo la violencia que nos está arrebatando. Y yo creo que la perspectiva de género, como bien lo dice su nombre, perspectiva, tiene que ver con nuestra perspectiva, o sea, cómo percibo yo la violencia, cómo percibo yo
o cómo me vivo yo la violencia con mi pareja, con mis hijos, en el trabajo, en los lugares donde quiero divertirme, con mis amigos. Tiene mucho que ver con el cambio de esta perspectiva, pero no puede ser a través de un adoctrinamiento rígido ni lleno de letras. Tiene que ver con de construcción personal de cada uno de nosotros, de este tipo de formaciones de sexualidad humana que nos ayudan a ver la vida y las cosas de una manera totalmente diferente. Yo creo que tiene que ver con esto. Espero que les haya gustado, espero que haya sido comprensible. Al final de cuentas, no creo que lo tengamos que leer tal cual. A mí no me gusta esto, es como más platicadito para que podamos comprenderlo de una manera mucho más fácil. Y pues agradecerles y reiterarles que cualquier duda estamos a sus órdenes. Nos vemos en la siguiente. Bye.